Muy buen día, compañeros. En esta oportunidad les vamos a hacer un tutorial sobre más o menos en qué consiste el trabajo de Logic Pro. Bien, en el trabajo nos pide utilizar el archivo complejo San Jacinto. Entonces ya tenemos aquí el archivo abierto, que consiste en la valoración económica del complejo cultural recreativo San Jacinto, ¿ya? Es un artículo para optar el título de Magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bien, en la página 25, si no me equivoco, vamos a encontrar la denominación de todas las variables en este trabajo. Entonces, en nuestro archivo que tenemos del Excel, que son 150 datos, si nos fijamos aquí, son 150 datos. En esa página 25 vamos a encontrar la denominación de estas variables precisamente del Excel. Por ejemplo, el BRA es el número de visitas al parque. Hemos hecho un resumen aquí más o menos de qué significan cada una de las variables. Por eso es importante que ustedes revisen ese archivo, este artículo de complejo San Jacinto. Entonces, BRA significa el número de visitas al parque. El siguiente, TEL, dice tiempo de la estadía en el complejo. El MBL es objetivo de la visita. El DB es la distancia viajada al parque en kilómetros. El TDB es el tiempo de demora en el viaje. El MTL es el transporte utilizado para llegar al complejo. El GC es el gasto en combustible. El GPIB es el gasto en pasajes de ida y vuelta. El PAG es o indica con cuántas personas el entrevistado llegó acompañado. El PAMH son las personas acompañantes del hogar. El SX indica si el visitante es de sexo masculino o no. ED es la edad de los visitantes, S es el estado civil, NPM es el número de acompañantes menores de 15 años. NE es el nivel educativo del entrevistado. El IM es el ingreso familiar mensual en dólares. El MGL es la preferencia por algún atributo en especial en el complejo. El MPPI son los cambios en el parque. El AGM, aspectos que deben de mejorarse en el complejo. El BP es la valoración del complejo por parte del entrevistado. El precio es la variable independiente continua que representa el precio. DAP es la disposición a pagar promedio. La SDAP es la variable confirmativa de la DAP del entrevistado, donde sí es igual a 0 y no es igual a 1. Esta es nuestra variable. Antes vamos a terminar. FP es la forma de pago. Esta es la variable dependiente, es decir, que depende del resto de las variables. Depende también de estos dos últimos. Entonces, en este modelo lo vamos a pasar al Stata. En el Stata, abrimos nuestro Stata, generamos nuestros datos. Esta información lo voy a utilizar tal cual nos envió el docente. Con Control Shift más flechita a la derecha, seleccionamos hasta la celda Y1
bajamos con la flechita sin soltar control shift hasta la celda Y151. Hacemos un copy y lo llevamos al stack. Control V. Nos pregunta, ¿quieren utilizar la primera fila como datos o nombres de variables? Nombre de variables, y tenemos esta base de datos. Si nos fijamos en la base de datos, todos los datos ya están corregidos. No encontramos acá ningún valor que sea de color rojo, lo que nos indicaría que no es un número cuantificable para el stack. Entonces, toda esta información que tenemos ya no es necesario depurar, ya no es necesario corregir, ¿ya? Lo vamos a estimar tal cual tenemos los datos y comparar los resultados con el artículo. Entonces procedemos a estimar nuestro modelo Logic en el stack. Si nos vamos a la página 29, vamos a encontrar en el cuadro número 2 3 modelos estimados con el modelo Logic. Si tomamos el modelo 2, por ejemplo, nos fijamos que hay estas variables BRA. Entonces ponemos aquí Logic en minúscula siempre, Logic. El Stata no sabe del lenguaje, sabe muy bien, con minúscula Logic. Ponemos tab, espacio. Recordemos que la DAP hemos dicho que es nuestra variable dependiente, que va a depender de las demás variables. Entonces, ¿qué variable más necesitamos? BRA. Para no estar escribiendo, le vamos a dar clic aquí. Buscamos BRA. BRA está aquí. Le damos doble clic y, como verán, aparece aquí. Espacio. ¿Qué otra variable necesitamos? TTB o TDB, perdón, TDB. Doble clic, nos aparece aquí, espacio. Necesitamos el gasto en combustible, GC, doble clic. Necesitamos el PAC, PAC, doble clic. Necesitamos la variable sexo. En nuestra base de datos, ¿qué es? SX nada más. Aquí está como sex, no es sex, es SX en nuestra base de datos. Recordemos que en nuestra base de datos tenemos SX. Indica si el visitante es de sexo masculino. Le hacemos doble clic, sex. ¿Qué variable más necesitamos? ED, edad en años. ED, le hacemos doble clic aquí. ED. Necesitamos, a ver, vamos a estimar este modelo 2. Entonces, en el modelo 2, como ustedes verán, en esta fila ya no considera lo que es esta variable NE, nivel de educación. Entonces omitimos esa variable. Pasamos a este IM. IM, acá no se generó IM, hay que hacerle bien el clic, doble clic, IM. Necesitamos el MGL, la preferencia por el lugar. MGL, aquí tenemos, listo. Tenemos el MPBI, MPBI. Doble clic,
tenemos el AGM, doble clic, y finalmente tenemos la confirmación de la DAP, SDAP, doble clic, le damos Enter y tenemos el modelo Logit estimado en ese trabajo de investigación. Hacemos las comparaciones de los parámetros. A ver, si nos fijamos en el parámetro de la constante, es decir, el beta 0, que conocemos comúnmente, de 5.47. A ver, acá nos ha salido otro valorcito. Vamos a verificar otra vez nuestros datos. A ver, en nuestro modelito nos faltó la variable precio. Aquí le hacemos doble clic en precio y volvemos a correr el modelo. Enter y tenemos estos resultados. Si hacemos una comparación con el trabajo de investigación, observen lo que tenemos. El coeficiente de la constante, es decir, el beta 0 que nosotros conocemos comúnmente, es de 5.47. 5.47. ¿Qué nos sale en el trabajo de investigación? Está redondeado. ¿Cuál es su probabilidad de que este valor sea diferente de 0? Aquí está, 0.004. ¿Dónde está esa probabilidad? Lo encontramos aquí. Entonces, esta constante nos dice que es altamente significativo. A ver, veamos otra variable. A ver, vamos a ver, por ejemplo, la variable PAG. Esta variable PAG. Ubicamos acá la variable PAG. Son las personas acompañantes en el parámetro, en el que el parámetro, en este caso, si este es beta 0, este vendría a ser beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Entonces, tenemos un parámetro negativo de menos 0.735. Acá está, negativo, menos 0.0734776. Aquí ya está redondeado. Pues, ¿cuál es su probabilidad? La probabilidad es de 0.6158. Es NS, dice aquí, es no significativo. Pero ¿por qué considera aquí este parámetro que no es significativo? Porque para el autor esta variable sí es importante. Entonces, en el modelo Logit no es siempre necesario quitar las variables que no son significativos. Entonces, para el autor de este trabajo es muy importante esta variable PAC, personas acompañantes. Por esa razón no lo ha retirado de este modelo, por más que no es significativo. Para que sea significativo, este valor de 0.6158, es decir, este valor de 0.61, aquí ya está redondeado, ¿no? En el stata nos sale redondeado. Este PAG no es significativo al 5% del nivel de significancia. En cambio, por ejemplo, el precio, vemos aquí el parámetro precio. ¿Cuánto es su coeficiente? Es menos 0.68. A ver, ¿cuánto es aquí el precio? Menos 1.689. Está redondeado aquí. Y su parámetro individual, o la probabilidad individual de que este valor sea diferente de 0,
es altamente significativo. Es decir, que el precio esté explicando a la variable dependiente. Este valor de 0.01 lo encontramos aquí, 0.001, que es altamente significativo. En conjunto, por otro lado, tenemos aquí la probabilidad chi cuadrado, que es de 0.009, lo que significa que estas variables en conjunto explican el comportamiento de la variable dependiente, en este caso la disponibilidad a pagar. Entonces, estimando este modelo número 2, nos sale totalmente igual al del STAT. Entonces, el trabajo consiste en hacer lo mismo. Sin embargo, como en el trabajo menciona, hay que retirar o eliminar los registros de acuerdo a nuestro número de orden. En mi caso, por ejemplo, yo soy el número 23 de la lista, ¿ya? 23 de la lista. Procedo a eliminar los 5 siguientes a partir de mi número: 23, 24, 25, 26, 27. Clic derecho, le pongo eliminar. Entonces, ¿qué obtengo? Voy a obtener mis datos. Como ustedes verán, aquí ya no aparece el 23, ¿no? Aquí, 23, de frente 28. Entonces, 23, 24, 25, 26 y 27 lo he eliminado de mi base de datos. Entonces, con esta nueva base de datos que ustedes van a crear también, igualito, van a llevar al Stata y van a proceder a calcular lo mismo de aquí. Sin embargo, les voy a advertir de que sus resultados no van a ser iguales, en el sentido de que estos parámetros van a ser diferentes para cada uno de nosotros. De repente acá van a tener un precio, por ejemplo, un parámetro de menos 1.58, por decir, 1.75. Entonces eso va a depender mucho del manejo de estos datos y con la eliminación de acuerdo a su número de orden. Finalmente, lo que les quiero decir es que para la interpretación, por ejemplo, en este cuadro, en la página número 29, más abajo en la página 30, vamos a encontrar más o menos la interpretación de los resultados. Por ejemplo, mira, dice el gasto en combustible, dice, mira, es muy importante considerar la variable como gasto en combustible, dice, aunque no es significativo en el modelo, dice. Si nos fijamos en el Stata, ¿no? ¿Cuál es el gasto en combustible? Es esto, GC. Efectivamente, esta variable no es significativa para el modelo, pero el autor considera, dice, mira, es muy importante considerar la variable como gasto en combustible, aunque no es significativo, dice, aunque no es significativa en el modelo, en que incurren los visitantes para desplazarse al sitio en estudio, dice. Es bien claro que al gastar menos en combustible, que es el medio más caro para movilizarse hacia el parque, la DAP es mayor. Hay una interpretación. Acá tenemos, por ejemplo, del nivel educativo, la interpretación del nivel educativo. Tenemos la variable el ingreso mensual. A ver, ¿qué dice más o menos? El ingreso mensual es una variable tomada en cuenta por la importancia que representa en la toma de decisión de acceder o no al parque. En el modelo seleccionado no resultó significativa, pero el signo del coeficiente permite inferir que a mayor ingreso la DAP aumenta. Es decir, cuando una persona
tiene mayores ingresos en términos monetarios, en términos de dinero, la disponibilidad a pagar, en este caso por este servicio del complejo San Jacinto, va a aumentar, ¿no? O sea, va a estar dispuesto a pagar más. Eso significa el parámetro de ingreso. Ahora, ustedes pueden comparar de que este modelo que vemos acá arriba, el modelo 3 como el modelo 4, si hacemos la estimación o regresión Logit, considerando solamente, en este caso, por ejemplo, el modelo 4 ya no considera el número de visitas realizadas al año, ya no considera. No considera además el tiempo de demora en el viaje. Es un parámetro que está en horas, no considera. Entonces, en base a estos tres modelos que ha estimado, empieza a seleccionar el mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, significativo al 95%. Estos asteriscos de acá, por ejemplo, nos indican que este valor menor a 0.05, o sea, 0.005, efectivamente, menor a 0.05, como vemos, este es menor a 0.05 o al 5%, o sea, significa, ¿no?, significativo al 95%. Y los que tienen dos asteriscos, como este, por ejemplo, que es mayor a 0.05, dice que es significativo al 90%. NS no significativas en el nivel establecido. Entonces, en eso consiste el trabajo de la estimación de Logit Pro. La interpretación, como les repito, compañeros, tienen que revisarlo este documento. Ahí está toda la interpretación. Lo único que van a cambiar son los parámetros, son los valores de sus betas. Bueno, compañeros, espero que les haya sido de gran ayuda este pequeño tutorial. Y bueno, muchas gracias.